Quiero invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas. Y en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, los versículos 44 al 46. Aquí el Señor Jesús nos presenta dos parábolas que hablan de lo correcto. Porque yo me imagino si eso fuera Venezuela. Una persona dice, el reino de los cielos es semejante a. Una persona tiene una casa, algo alquilado, y consigue en ella un tesoro. ¿A quién le pertenece el tesoro? Al dueño de la casa. Pero ¿qué hace entonces? Vende todo lo que tiene y paga un precio por aquel lugar donde él encontró el tesoro. Y habla de que también el reino de los cielos es semejante a un hombre, un mercader que consigue una perla preciosa. La perla más preciosa que podía encontrar. Y fue y vendió y se deshizo de todo lo que tenía. Porque valía la pena tener esa perla preciosa. El reino de los cielos es semejante a eso. Vale la pena cualquier sacrificio. Vale la pena cualquier renuncia. Vale la pena el dejar lo que sea por lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, y yo digo que pensando que si fuese venezolano, la persona saca el tesoro, lo vende y después compra la casa. Triste el caso, pero así hubiese sido. Seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesucristo pudiera tal vez no ser tan fácil como algunos pueden haber enseñado. ¿Se acuerda que la Biblia nos habla de que hay la puerta ancha, la puerta angosta, el camino ancho y el camino angosto? Y dice que nos esforcemos a entrar por la puerta que es angosta, porque estrecha, porque también angosto es el camino que lleva a la vida. Nos habla de que debemos esforzarnos a entrar por esa puerta angosta, porque dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Es como esto de que muchos quieren ir al cielo, pero quieren vivir como les da la gana. Jesucristo nos advierte además, y eso lo dice en Juan 16:33, que por su causa nosotros seremos maltratados, seremos perseguidos y hasta algunos podremos encontrar la muerte por el solo hecho de seguir a Jesús. Dice en su palabra en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay las aflicciones normales que puede tener cualquiera, que si el sueldo no alcanza, que si no hay el gas, que la gasolina está dañando los carros, que no tenemos la plata para esto, que no podemos conseguir aquí. Esas son aflicciones normales. Pero aflicciones por obedecer, aflicciones por seguir a Jesús, aflicciones por hacer lo que Dios quiere, eso es otra cosa. También el apóstol Pedro nos habla de la posibilidad de sufrir por causa del Evangelio, por causa de Cristo, y nos dice, amados, no os sorprendáis por el viento de prueba, por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si algo extraño sucediera. Pero si llegamos a padecer como cristianos, dice, no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a nuestro Dios por ello. El apóstol Pablo también lo dice.
allá a Timoteo en su segunda carta y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. No sufrir porque estoy en Venezuela. No sufrir porque estoy en crisis. Sufre penalidades por hacer lo que el Señor te dice, por llevar su mensaje, por cumplir su voluntad. Para el seguidor de Jesucristo, para el verdadero discípulo, el problema entonces no es el sufrimiento, sabe que lo va a tener, pero él encuentra que hay consuelo, encuentra que hay fuerza en la paz que el Señor nos da y en la compañía que el Señor nos brinda y en las promesas que Él ha dado para nosotros, porque Él es fiel y no cambia. Lo grandioso, lo invaluable, lo espectacular de la vida cristiana, del reino de los cielos y de lo que Él tiene más allá en ese paraíso eterno, que son solo para aquellos que hemos tomado la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, amerita entonces cualquier sacrificio. Amerita que hagamos lo que debemos hacer para mantenernos fieles al Señor. Así que en esta oportunidad voy a tratar con ustedes sobre el costo del discipulado. Hay alumnos y hay discípulos. El alumno aprende una materia y para él 10 es nota y lo demás es lujo. Pero el discípulo no se conforma con un 10 ni con un 12. El discípulo quiere ser como su maestro. Y las tres cosas que yo les voy a decir son estas. No todos están dispuestos a pagar el precio de ser un discípulo. En segundo lugar, si queremos ganar el mundo para Cristo, nosotros debemos pagar el precio por ello. Y en tercer lugar, hay recompensa para quienes pagan el precio de ser discípulos. En primer lugar, no todos están dispuestos a pagar el costo de ser un discípulo. Aunque todos quieren ir al cielo, pero no todos quieren ser discípulos. Hay quienes se apegan a su pasado y no pueden desprenderse de él. No podemos entonces nosotros fijar nuestra mirada en lo eterno si estamos mirando el pasado. No podemos proyectarnos a lo que Dios quiere si estamos pensando en lo que queda atrás. Y cada vez que yo llego a este punto me acuerdo de un borrachito. Se llamaba Malaquías. Y Malaquías me llega un día al templo en Andrés Eloy Blanco y yo quiero dejar la bebida. Y él cargaba 1 litro nuevo. Y yo se lo voy a botar. Y deme para darle la despedida. Le dio la despedida. No volví a ver a Malaquías. Al tiempo se me acerca Malaquías, las ventanas daban a la calle y se pone por la ventana que daba al púlpito y me dice, pastor, la oración no sirvió. Porque no estaba dispuesto a dejar lo que debía. Yo quiero, pero no lo hago. Yo quiero, pero no me propongo. Yo quiero, pero me da miedo, me da pena. No quiero dejar esto que está atrás. En Lucas 9:62, Jesucristo dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos desviar la mirada. La esposa de Lot y su familia vivían en un pueblo completamente perdido, Sodoma. Y en ese pueblo de perdición moral, Dios dijo, lo voy a destruir. Y le dijo a Lot, sal con tu familia, pero no miren atrás. Cuando salieron, que el pueblo comenzó a ser destruido,
La esposa de Lot dijo, ay, lo que estoy dejando atrás, mis matas, mi casa, la borrachera, y quién sabe qué estaba dejando atrás, y se convirtió en estatua de sal. Nuestra mirada debe estar puesta en lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra mirada debe estar puesta en ese galardón que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Dice la palabra en Filipenses 3, versículos 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a dónde? A la meta. ¿A qué? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿En qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿No es tu vida más que el alimento y vuestro cuerpo más que el vestido? Eso no nos dice la Escritura. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni hilan, ni recogen, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo, cómo se visten. Y es el Señor que los tiene así. ¿Por qué entonces nosotros pensamos en lo que nos absorbe, en lo que nos quita la paz, o pensamos en lo que como humanamente tenemos y no pensamos y no nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotros? Para otras personas, las dificultades presentes le imposibilitan acercarse a Jesucristo. La Biblia nos dice que una vez el Señor Jesucristo conversaba con los discípulos, con la multitud que le seguía, y Él dijo que Él era el pan del cielo que había descendido. Él dijo que las personas debían comer su carne y beber su sangre para poder tener la vida eterna. También dijo que nadie podía venir a Él a menos que el Padre se lo concediera, y que Él conocía a los que creían y a los que no creían, que incluso sabía el que lo iba a negar. En Juan capítulo 6, versículos 60, 66 y 67 dice, después que Jesucristo le habla de todas estas cosas, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren ustedes también abandonarme? ¿Sí? A las personas, a nosotros no nos gustan que nos digan las cosas. Y para muchos seguir a Cristo les parece que es un sacrificio. O sea, dejar el cigarrillo, dejar la cervecita, dejar el palito, o dejar la fornicación, o dejar el pecado tan sabroso que es. Y entonces nos equivocamos. Las cosas de este mundo, dice, no, prefiero hacer otra cosa. Yo voy a seguir a Jesús como yo pienso y no como debe ser. Y por eso encontramos mucha gente que se llama cristiano, pero que no vive como cristiano. Hay otras personas que se hunden en sus circunstancias y se olvidan de quién es quien le llama. Allá en Mateo 14, en los versículos 28 al 30, bueno, en el versículos anteriores también, el Señor Jesucristo camina sobre las aguas. Y los discípulos lo vieron y se asustaron y pensaban que era un fantasma. De repente reconocen que es el Señor. Y entonces respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, tuvo el valor para hacerlo. Y empezó a caminar, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo
Y comenzando a hundirse, alguien que debió ser un pescador que sabía nadar, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El mar de las dudas nos puede apartar del Señor. Dudamos de lo que Dios puede hacer. Dudamos de lo que Él es. Dudamos de lo que Él ofrece. Dudamos de sus promesas. El viento del temor. Me da miedo ir. Me da miedo hacer. Me da miedo compartir. Me da miedo decir lo que el Señor me manda a decir, porque no sé cómo van a reaccionar los demás. Hundido en la desesperanza. Nosotros no tenemos salida. Esto no va a cambiar nunca. Vamos a seguir haciendo lo malo. Vamos a estar en lo que estamos. Y la desesperanza entonces nos hunde. Y no podemos seguir a Jesús. Pero hay quienes entienden que seguir a Jesucristo tiene un costo. Saben, pero no lo quieren pagar. En la Biblia encontramos la historia del joven rico, y eso está allá en Lucas 18, en los versículos 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: aún te falta una cosa, porque él dijo: yo soy muy bueno, yo me porto muy bien, yo ayudo a todo el mundo, yo hago oración, yo me doy golpes de pecho, yo voy a esto, yo ayuno, yo vigilo, yo hago de todo. Y él le dijo: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico y no siguió a Jesús. Él sabía, él entendía lo importante, él sabía lo que debía hacer, pero no tenía disposición para abandonar lo que tenía. El discipulado significa la disposición de una persona para colocar las demandas de Jesús por encima de las demandas de ella, por encima de las demandas de su familia, por encima de las demandas de sus estudios, por encima de las demandas de su trabajo. Eso de tomar la propia cruz literalmente significa estar listo, preparado para el martirio, o metafóricamente hablando, para morir a todos los deseos personales. La Biblia nos habla de un hombre necio, constructor, que empezó a construir sin tener los reales completos y se le acabaron y quedó toda la mitad. También nos habla de un militar necio que se fue a la guerra con unos poquitos ante unos que eran muchos y obviamente iba a perder. Un discípulo que se da por vencido a mitad de camino, porque el camino es muy duro, porque la vida cristiana no es fácil, es como la sal que ha perdido su sabor y no sirve para nada. No puede sazonar la comida, ni siquiera para usarse como abono. No puede hacerse útil. La Biblia dice que nosotros somos enviados como ovejas en medio de lobos. Y Mateo 10:16 nos dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes. O sea que no debemos ser tan crédulos, pero tampoco entrar en confabulaciones. Que debemos ser astutos sin ser dañinos. Que debemos ser sagaces para hacer el bien. Sencillos. Que seamos sensibles. Que seamos simples, sencillos, sin ser tontos. Que seamos inocentes para el mal.
que somos enviados igual como vino Jesucristo. El Señor dice en Juan 17, 18 al 20, 18 y 20, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Pero también dice que nosotros somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8:36, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. No nos está diciendo que la vida cristiana sea fácil. ¿Hay paz? Sí. ¿Hay gozo? Sí. ¿Hay bendición? Sí. ¿Hay problemas? Sí. Pero podemos estar por encima de los problemas. En segundo lugar, si nosotros queremos ser conquistadores, debemos pagar el precio. Cualquiera se equivoca si piensa que puede seguir a Jesucristo sin sacrificios. Lucas 9, los versículos 23 al 26. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Negarse a sí mismo es renunciar a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a las cosas que pueden gustarnos y no ser correctas. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos, ¿a quién? ¿A qué? Al pecado. Muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En consecuencia, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, la disposición a morir por Cristo. Sí, yo voy para el cielo, pero todavía no, Señor, porque todavía no he visto esto, no he tenido aquello, no he logrado esto, no he logrado lo otro. Entonces, ¿qué es lo que creemos? ¿Cuál es la gloria que decimos que esperamos si le decimos prefiero primero tener esto aquí? Dice Lucas 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y dice, sígame. Disposición, voluntad, decisión de seguirle. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Jesucristo debe ser prioritario en nuestras vidas. Jesucristo debe ser la primera prioridad para nosotros, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Lucas 14, 26, 27, al versículo 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesucristo debe ser prioritario sobre toda persona, prioritario sobre la familia. No es que voy a despreciar, aborrecer, a odiar a mi papá, a mi mamá, al hijo o al cónyuge, no. Sino que Jesucristo no puede tener un lugar inferior. Ellos tienen que estar por debajo de lo que es Jesucristo. Entonces Jesucristo es prioritario por encima de toda persona. Y Jesucristo debe ser prioritario sobre todo propósito de vida, sobre todo propósito de llegar a ser, de tener, de disfrutar o de alcanzar. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y debe ser prioritario sobre toda posesión, sobre todo bien material, sobre todo bien de fortuna, sobre todo deseo de tener y de alcanzar. Jesucristo debe ser prioritario y hay que pagar un precio para seguir a Jesús. En tercer lugar, hay recompensas para los que pagan el precio. Hay recompensas para los que pagan el precio. Lucas 18, 29 al 30. Y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en esta vida presente, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces vale la pena cualquier sacrificio. Vale la pena cualquier sacrificio. Nosotros somos herederos de una gloria incomparable. Somos herederos de algo que ha logrado Jesucristo para nosotros, de algo que está guardado para nosotros allá en el cielo, de algo que no se marchita, de algo que no lo pueden robar ni se puede destruir, una esperanza genuina. Nosotros somos herederos de la gloria incomparable que el Señor nos da. Romanos 8, en los versículos 16 al 18 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que somos herederos de una gloria inmensa, incomparable y especial que Dios tiene para nosotros. Debemos proseguir en la intención de obtener el premio que el Señor además nos reserva. Se nos exhorta entonces a concentrarnos en su venida y hacer cualquier sacrificio porque Cristo viene por mí, viene a buscar lo suyo, viene por ti. Entonces debemos poner la mira en lo celestial. Colosenses capítulo 3, el versículo 2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y dónde está centrada en realidad nuestra mirada? Tengo un puñado de harina y no tengo queso ni mantequilla. Parecemos aquella viuda que le dijo al profeta Elías, solo tengo un puñado de harina. Pero el profeta, que le dijo, hazme una torta a mí primero y después haz para tu hijo y para ti.
A lo mejor ella haría una torta de este tamaño y la hizo chiquitica para que alcanzara para 3. Pero no cesó la harina, no cesó el cuidado de Dios, porque ella tuvo la decisión de colocar primero lo que el Señor le decía a través del profeta. Entonces nosotros no debemos perder de vista la meta que tenemos en Cristo. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Se cuenta que tío Conejo y que la liebre, iba a confundir las historias, retó a la tortuga a una carrera, al morrocoy. Y la liebre corría, salía y regresaba y le daba vuelta. Pero el morrocoy iba lento, muy lento. Y la liebre sabía dónde estaba la meta, pero como el morrocoy era lento, se acostó a dormir. El morrocoy siguió incansable, lentamente, paso a paso. Cuando despertó la liebre y se da cuenta, sale corriendo, pero el morrocoy llegó primero a la meta. ¿Cuál fue la diferencia? ¿El morrocoy perdió de vista la meta? No. ¿La liebre? Sí. ¿Con qué se distrajo? Con dormir, con lo que él creía, con sus propias capacidades, con su propia velocidad. ¿Pero de qué le sirvió? Llegó de último. Entonces, lo importante es no perder la mirada, la vista de nuestro Señor Jesucristo, la vista de la meta que tenemos por delante. Tenemos ofrecida una recompensa por nuestra decisión, una recompensa por nuestra fidelidad. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La herencia, herederos con Cristo. La herencia que nos está guardada para nosotros. La herencia que está en el cielo. Veía una serie de televisión donde el padre le iba a dejar al hijo mucho dinero cuando él muriera. Y entonces el hijo decidió matar al padre para heredar en vida. Y heredó. ¿Pero de qué le sirvió en la cárcel? Nada. Entonces nosotros tenemos una herencia para guardada en los cielos. Y debemos enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. No en lo que estamos dejando atrás. No en las oportunidades que nos perdemos, sino en lo que Dios tiene para nuestras vidas. El camino de Dios nos lleva de una decisión de fe a una vida de gloria. Dice la Escritura que seremos glorificados. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Recibir la gloria que Dios tiene. Gloria como la de su Hijo. Gloria por ser los discípulos que el Señor quiere que seamos. Fíjense, si usted se fija en ese pasaje, él habla en pasado. Nosotros estamos aquí, pero estamos glorificados. Pasado. Pasado para él, futuro para nosotros. Pero además de eso dice la Biblia, que nosotros estamos sentados con Cristo en el cielo, pero estamos sentados aquí. Y mañana no sabemos quién de nosotros no esté. Pero aquí estamos hoy. Pero estamos sentados allá. Dice la Biblia en Efesios 2:6.
y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con quién? Con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que nos sentó, nos hizo sentar de manera perfecta allá en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy tenemos luchas y dificultades y problemas, pero nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en el trono de Dios, a la diestra del Padre, en la gloria eterna, en la gloria de bendición para nuestras vidas. Y dice la Escritura que somos más que vencedores en Cristo. Y no solamente más que vencedores en Cristo, sino que podemos, no solo sentados allá en el cielo con Él, sino sentados en su trono. Santo Dios. Sentados en su trono. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Habrá algo más glorioso que lo que el Señor nos ofrece? Yo creo que no. Ni la orden libertador, yo no sé qué órdenes hay, la más valiosa que pueda haber en Venezuela, se compara con la orden de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y para concluir, en esta oportunidad he tratado con ustedes 3 cosas. Les hablé del costo de pagar el precio, pero les dije que no todos están dispuestos a pagarlo. No todos están dispuestos a ser un discípulo. En segundo lugar, que si nosotros queremos ganar el mundo para Cristo, debemos pagar el precio. Tercero, hay recompensa para quienes pagan el precio de ser discípulos. Hay recompensa. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser un discípulo de Cristo? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Nosotros podemos. Porque cualquier cosa que nosotros pongamos por debajo del Señor o que abandonemos, dice la Escritura que habremos de recibir más en esta vida y en la venidera. En esta vida y en la venidera. Yo puedo decirles que en esta vida yo he sido un hombre muy bendecido. Me considero consentido de Dios, bendecido por ser su discípulo. Y me gozo en esperar el momento cuando me encuentre con Él y Él diga, espero que me diga, buen siervo fiel, y me diga, mira lo que hay para ti. Y cuando me siente en ese trono y yo diga, no es mi trono, pero qué sabroso se siente. Yo pienso en ese día, pero nosotros podemos hacerlo. Pareciera que nos hemos degradado en el tiempo. Primero, a los discípulos se les llamó los seguidores del camino, discípulos. Luego les pusieron el nombre de cristianos, que quiere decir pequeños Cristo. Luego pasamos a ser creyentes, de creyentes a asistentes. Y próximos a ser una sociedad de marketing, de mercado. Eso es triste. Pero qué glorioso sería que la gente que nos conoce en la calle pueda decir, allí va un pequeño Cristo, un discípulo
de Jesús, un seguidor del camino. Y no que nos digan, ahí va aquel tramposo, ahí va aquel que me estafó, ahí va aquella persona que le presté y no pagó, ahí va aquel lengua sucia, allá va aquel mentiroso, allá va aquel peleón, allá va aquel grosero. Qué triste que podamos ser recordados así. Pero nosotros podemos ser lo que Dios quiere que seamos. Pero nos toca a nosotros tomar decisiones. Y a ti te toca tomar la decisión de ser o no un discípulo de Cristo. ¿Quieres serlo? Eres entre tú y Dios, allí donde estás. Pide perdón. El Señor es misericordioso, es lento para la ira, grande en misericordia, es amplio para perdonar. Comprométete con el Señor y dile, te seguiré, Señor. Te seguiré, Señor. Yo pago el costo de ser discípulo. Pero si tú no has recibido a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, si tú no has reconocido a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador, si no le has pedido perdón por todos tus pecados, si no le has invitado a entrar a tu ser y te has apartado de los pecados, no puedes estar en el camino del discipulado. Así que, si tú quieres ser discípulo, todo comienza con entregarle la vida a Cristo, con reconocer que Él murió en la cruz por ti, con reconocer que solamente en Él hay perdón, que solamente en Cristo tenemos vida y tenemos esperanza. Así que si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, ¿qué estás esperando? Un mañana que no sabemos si lo tendrás. Siempre me acuerdo de una tumba en el cementerio viejo. ¿Sabe que entierran a los muertos con la cabeza hacia un lado y ahí colocan la lápida? Y de frente a esa, una madre le hizo colocar un escrito al muerto. Y era más o menos así: cuando suene la trompeta y venga la resurrección de los muertos, arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo. ¿Ya para qué? Que dijo la lora. Ya no hay chance. Porque tu chance es aquí, hoy, en este momento, no después que hayas partido. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo para ser un hijo de Dios, para ser un discípulo, para tener vida eterna, para tener ese lugar en el cielo y disfrutar de lo que Dios tiene guardado, entonces tú necesitas decirle a Jesús: te recibo, creo en ti, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, me aparto de ellos. Si tú quieres decírselo, yo te lo voy a facilitar. Yo lo voy a decir y tú lo podrás repetir allí donde estás. Repite con tus propias palabras, allí en silencio, con tus ojos cerrados. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y gracias porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Tú los conoces. Hoy, Señor, me entrego a Cristo. Lo reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Lo recibo en mi vida. Le doy el gobierno de mi vida. Transfórmame, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero tener un lugar en el cielo. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero tener perdón de pecados. Yo quiero recibir esa gloria que tienes guardada. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias.
Amén y amén. Y sigue con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado. Pero si tú hiciste esta oración, levanta tu mano allí donde estás. ¿Alguien hizo esta oración hoy? ¿Alguien hizo esta oración hoy? El Señor les bendiga. Pero espero que ustedes se hayan comprometido con el Señor para ser el discípulo que Dios quiere que usted sea. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es expuesta y porque tu Espíritu Santo hace la obra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles a ti para ser esos discípulos que tú quieres que nosotros seamos. En Cristo Jesús. Amén.